un ejemplo, yo tengo que la corriente de cortocircuito sobre la corriente de arranque, en un ejemplo, por ejemplo, me da 30 esa relación, ¿no? Que es como el valor que se pone abajo. Pero, ¿yo puedo usar eso o está limitado en realidad por el transformador de corriente? Porque no sé si por el tema ese de la linealidad, el coeficiente sobre intensidad, porque en muchos he visto que es como mucho 20, así que no sé si usar esa relación o decir que es 20 veces la I nominal. Ese sería lo correcto. Claro, en realidad, si vos le pones 30 veces, el relé va a analizar justamente las 30 veces y a las 20, como es una curva de tiempo inverso, va a tener una temporización mayor, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, o sea, Hola. no va a ser el tiempo que yo estoy calculando, va a tardar más, porque no va a detectar nunca 30 veces, por así decirlo. Claro, de cualquier forma, entre 20 y 30 veces, la diferencia de temporización, obviamente depende de la curva que elijas, no va a ser muy diferente en tiempos, porque va a estar trabajando en la curva. Fíjate que la diferencia de tiempos es algunos milisegundos, puede llegar a ser muy poquito, ¿no? ¿Lo Ah, analizaste? mi duda más que nada era, o sea, qué poner ahí en el cálculo y en las memorias, que si uso directamente I con los circuitos sobre I de arranque o esas 20 veces la I de seteo, como el valor que utilizo para calcular la temporización. No, no, poner los valores de corriente nominal, digamos, de las veces, o múltiplos, o veces que se multiplica, mejor dicho, la corriente nominal. Eh, Después se puede comparar la diferencia que tendría. Lo que pasa es que las 20 veces de linealidad del transformador de corriente no es exacto. También depende del transformador de corriente, del trato que tiene y de la carga que tiene. Sí, hay varias elementos que lo varían un poco. Capaz que en vez de ser 20 es 19 veces o es 15. Entonces tampoco podemos ponerle las características del transformador, ¿sí? Porque el transformador en realidad lo que hace no es 20 veces exacto. Lo que dice la norma y lo que está especificado en el transformador de corriente es que de hasta 20 veces tiene que cumplir unas condiciones que están determinadas ahí de error y de acuerdo a la linealidad prevista. O sea que es casi lineal, hasta 20 como mínimo. Pero el transformador de corriente puede tener más de 20. ¿Me explico? Claro, está bien, O sea que uno tiene que ponerle valor de cortocircuito que tenga en el lugar. perfecto. Igualmente, vuelvo a comentarte, si te fijas, vas a ver que la diferencia de tiempo fue casi asintótico con abscisas en esos valores de sobrecorriente. ¿Entendés? Entonces, la diferencia puede ser, no sé, 2 3 milisegundos. Es inapreciable, o sea, no influye en la actuación de las protecciones, prácticamente. Si vos te fijas en la curva, vas a ver en ordenada, fíjate en la variación del tiempo, cuando en abscisas la curva ya es casi asintótica con el eje de abscisas. O sea, fíjate en ordenadas y fíjate que la diferencia en milisegundos es mínima, es inapreciable casi. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, sí, aún no grafiqué las curvas, pero sí, cuando grafique la función seguramente ahí lo voy a ver gráficamente y Claro, bueno. ahí te vas a dar cuenta. Profe, le hago una consulta que viene por el lado también de los transformadores. Es porque también teníamos dudas que en realidad no pudimos encontrar el dato, no sé si buscamos lo suficiente, porque entendemos que hay eh, comúnmente dos tipos de transformadores de corriente, de 1 ampere o de 5 amperes en el secundario. Sí.
Y entendemos que el relé tiene que estar adecuado para esa relación de transformación que tiene el transformador de corriente, ¿no? Los relés habituales suelen poder trabajar con los dos, o sea, uno es algo que puede setear, decirle, mira, estoy trabajando con un transformador de 5 amperes o de 1 amper, o son individuales, digamos, no, porque no pude encontrar realmente ese dato. Yo le envié hoy, solamente Maximiliano Cantero fue el que me devolvió que lo había recibido, no sé si los demás lo recibieron, no lo recibieron. Bueno, yo le envié datos de el relé que vimos el otro día, el P120, el 120 de 21, 22 y 23, y de transformador de tensión. Después le voy a enviar datos de transformador de corriente en todo caso. Pero los relés de este tipo tienen, de este tipo les digo este modelo, el P120 hasta el 123, tienen bornes de conexión para 1 y 5 amperes. Entonces uno ya los conecta lo que está previsto en el transformador de corriente como salida, ¿sí? Bien, profe. Perfecto. Y hay otros, digamos, la mayoría tienen bornes distintos, pero hay otros ya que directamente uno los programa por software, o sea que tiene que entrar al transformador de corriente y uno directamente programa si es 1 o es 5 amperes, cuando uno lo va a habilitar, ¿cierto? En ese caso. Pero no lo recibió nadie lo que envié hoy. Es decir, Diana me dice que no, pero no sé. Sí, profe, yo lo recibí y me pareció un poco tal vez innecesario responder de nuevo. Yo pensé que con lo que había escrito Maximiliano ya... No, está bien, son del mismo grupo ustedes, pero los otros grupos no sé si lo recibieron, porque aunque lo responda uno de un grupo está correcto, pero es importante que justamente respondan, porque entonces yo sé si efectivamente les llegó o no, porque si no buscamos otros métodos, ¿cierto?, de que les llegue. Pero bueno, lo van a los que lo lean, los que no lo tengan avísenme y lo volvemos a enviar o buscamos alguna forma, o sus compañeros que se lo envíen, por favor, y después lo voy a podrían enviarlo al grupo de WhatsApp, que lo envíen por ahí si es un PDF, porfa, porque a mí no me llegó tampoco. ¿No les llegó tampoco? Bueno. No. Ahí lo acabo de enviar al grupo de WhatsApp. A mí también me llegó, profe. La próxima le confirmamos la recepción, disculpe. Bueno, perfecto. Y lo otro que les voy a enviar es otro modelo de relé para que comparen y que les había dicho, los transformadores de corriente. Así pueden tener opciones para elegir distintos tipos y todo eso. Con este P120 de Aston, que ya no es más Aston, como decía, es Schneider, creo que es ahora, les envié también aparte un juego de transformador de tensión, así tienen eso usado en este caso para medición. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Pudieron hacer el ejercicio? Sí, yo le iba a consultar el del cortocircuito a 10 kilómetros y a 5 kilómetros. ¿Ese? Nosotros lo hicimos en el Xillen con los parámetros típicos de esa línea. Y bueno, más o menos nos dio lo que si quieren lo muestro. Bueno. Lo que pensábamos que es un poco lógico, que es que la corriente de cortocircuito después de una línea de 10 kilómetros es menor que la que yo tenía cuando comenzó. Por ende, es la que tenemos que usar para la sensibilidad de los relés. Bueno, y acá nos queda 2,69 kilómetros. Sí, espérate acá. A ver, Sí. un poquito el tamaño, un poquito nomás. Un poquito. Sí. Pero quería que me mostrara la... Ahí está. Bien. Sí, 2,69 kiloamperes la corriente de cortocircuito. Este es en el cortocircuito trifásico. ¿Eso en dónde? ¿Ese terminal 2 dónde es?
Es después de la línea, con una línea de 10 kilómetros. Ah, bien. Y en el Acá. origen, el 2,79, que es Kiloamper. kiloampere. Y en la origen, En el origen 3,64. correcto, está bien, está bien. Sí. Sí. Usamos los parámetros del cable que nosotros elegimos. Después me quedé pensando que no suelen ser los parámetros de una línea, los cables que están dentro de la subestación. Pero bueno, si no tendríamos que buscar después los parámetros de una línea. Sí, pero igual buscamos los parámetros de la línea, viste que nos dieron bastante Sí, son similares. parecidos. Sí, las líneas que teníamos y acá en la de 13 con los 5 kilómetros también, esta nos queda en 5,184 después de los 5 kilómetros y 8,5 en el origen. En el origen 8,5, está bien, sí, sí. Sí. Bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, yo- Y después teníamos una consulta más con relación a los tiempos. Espera que lo abro acá está. Esto. Los tiempos del interruptor. Porque bueno, entendimos en la clase pasada esto de que tengo que tener en cuenta cuando configuro los tiempos del relé también los tiempos del interruptor, que ahí hablaban de los 300, a veces 200, a veces 300, yo no sé si podemos acotarlo al tiempo de apertura o tomamos, y tampoco sé a qué se refiere acá con tiempo muerto, eso queríamos preguntar si... a ver, no te entiendo bien la pregunta. La pregunta, Sí. cuando nosotros consideramos los tiempos de los relés para ver la configuración de protecciones, tenemos que también contemplar el tiempo que tarda el interruptor en cerrar, ¿no es cierto? ¿Encerrar o abrir? En abrir, perdón, En la área. en abrir. Bueno, pero, a ver, este que tenés puesto acá, ¿qué es? Es el, La, el catálogo del interruptor, Del interruptor. Bien. sí, no del relé. No, de relé todavía no, o sea, lo vimos, pero no, como no, todavía no identificamos cuál utilizar y demás. Bien. No, en este, bueno, ¿esto qué es? ¿132? Sí, Bueno, lo que expresa cada uno de esas líneas, eso lo entienden, ¿cierto? ¿O no? ¿en qué sentido? O sea, De lo- ¿entienden lo que es cada uno de esos parámetros que le indicaban ahí o no? Estos sí, excepto este de tiempo muerto. Excepto el tiempo muerto. Bueno, el tiempo muerto, lo que pasa es que ¿qué tipo de interruptor es? ¿Qué tipo de comando tiene? Es de hexafluoruro de azufre. ¿De comando? ¿De qué tipo de comando tiene? Y eso no lo recuerdo porque este lo tuvimos que cambiar nosotros. El que habíamos elegido originalmente. ¿Qué marca es? Siemens. No, debe ser resorte. Debe ser resorte. No lo volvimos a investigar a fondo. No, el tiempo muerto ese lo que hace es expresar el tiempo entre una orden y la otra. Si ustedes suman por ejemplo, la duración mínima de la orden puede ser menos de 80 milisegundos, pero generalmente, Claro. ¿qué pasa con la orden tanto de cierre como apertura? Cuando ustedes le dan la orden, si es en forma manual, supónganse, ustedes van a tener un tiempo que depende de la cantidad de tiempo que uno tenga el dedo apoyado, digamos, ¿cierto? Dando la orden. Claro. Pero el interruptor lo que necesita es una duración de no menos de 80 milisegundos para recibir la orden. Obviamente el dedo humano o la pulsación que uno haga normalmente está por encima de eso, de los 80 milisegundos. Pero cuando es una orden, por ejemplo, supongamos de apertura, para no mezclar cosas, una orden de un relé,
el relé, la orden de apertura, la va a mantener durante un tiempo que puede ser indefinido, porque el relé, mientras tenga la señal de que está los transformadores de corriente le están indicando que hay una sobrecorriente, el relé va a estar actuando. ¿Me entienden? Ujú. Entonces, esa orden puede ser de segundos, no de milisegundos. ¿Por qué no es así? O no debe ser así. Porque el interruptor con 80 milisegundos ya comienza a actuar. Entonces, el relé, ¿cómo se va a dar cuenta que el interruptor está actuando? Se va a dar cuenta en el momento que el interruptor separa sus contactos principales y simultáneamente, porque están obviamente relacionados, ¿cierto? Directamente están acompañando a su movimiento los contactos auxiliares. Entonces, como ustedes han hecho ya unifuncional, el contacto auxiliar, ¿cierto? Normal abierto, que está cerrado mientras el interruptor está cerrado, se va a abrir cuando el interruptor abre. Con lo cual, la orden esa de apertura ya cesa, ¿sí? Ya el relé ya no necesita entregar esa orden. ¿Hasta cuándo la va a entregar el relé? Y la va a entregar hasta que desaparezca la corriente o la sobrecorriente. Pero si el interruptor abrió, la sobrecorriente desapareció. ¿Me explico? Entonces, esos 80 milisegundos es el tiempo mínimo que necesita el interruptor. Menos de eso no, porque no alcanza a moverse. Y después viene el tiempo, por ejemplo, de apertura. 37 milisegundos, ¿cierto? Más o menos 4 milisegundos. En realidad, acá el fabricante puso tiempo de apertura. Yo entiendo que esto debe ser el tiempo de carrera entre que comienza a moverse el contacto móvil y el tiempo en el cual separa sus contactos, el contacto móvil al contacto fijo. Y después tenemos un tiempito más que está entre 15 y 20 milisegundos, que es el tiempito de el arco eléctrico, digamos, que se extingue, ¿no? Que tiene que extinguirse. Con lo cual se logran los 60 milisegundos totales, como máximo, ¿sí? Menor o igual, ¿cierto? Que dice ahí, 60 milisegundos. ¿Está bien? Ese 60 milisegundos es el tiempo que hizo para abrir. Si nosotros ahora le damos orden de recierre, supónganse, para hacerlo en forma simultánea, hay que volverle a sumar 80 milisegundos más 60 más 10, o sea, le suman 80 más 60, 140, más 10, 150, más los 140 o un poquito más que tenían adelante, le he dado 300 milisegundos de eso que estamos hablando. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Y después teníamos una duda. ¿Cuál sería por ahí la principal diferencia o lo principal a tener en cuenta para elegir entre tiempo inverso y tiempo definido? Bueno, eso es una cuestión de criterio. En general, esa es una situación que lo define cada empresa o cada jefe de protección. Normalmente hay una o dos o tres personas encargadas de lo que se denomina el sector protecciones o el área de protecciones o el departamento de protecciones de una empresa de transportista, en este caso, imaginemos Trascomahue, EPEN, Edersa, que son las que determinan cuáles son las mejores condiciones. Las curvas de tiempo inverso, la ventaja que tienen es que nos permite de alguna manera sintonizar las características del cortocircuito o de la sobrecarga, o de la sobrecorriente que existe. Porque como ustedes saben, el valor de tiempos de apertura o de actuación de los relés va a estar en función del valor de la sobrecorriente aplicada, ¿cierto?
Entonces, esa característica es muy buena porque directamente uno va fijando esos valores y automáticamente se van acomodando todos esos tiempos. En el caso de los sistemas de distribución, que son de las salidas de 13 y de 33 que ustedes tienen desde las celdas o de las barras, esto también permite de alguna manera alguna selectividad con las protecciones que tienen por fusible los transformadores de distribución. Ustedes saben que los fusibles tienen una curva de tiempo inversa, ¿cierto?, de funcionamiento. Entonces, de alguna manera, hay alguna selectividad, aunque no mucha, porque si ustedes tienen un distribuidor 15, 20, 30 transformadores, y prácticamente es muy difícil que haya una selectividad con eso. Pero sí hay una curva del mismo tipo, digamos. Ahora, cuando se llega al nivel de transformación, es decir, entre el lado del transformador de 132 y los otros dos lados, muchas veces se prefiere, porque aguas arriba del 132 están el otro tipo de protecciones que todavía no vimos, que son las protecciones de distancia, y además a veces, o lo más conveniente es que el transformador tenga también una protección de tiempo fijo, que es la protección diferencial. Entonces, en esas condiciones, por ahí, en 132, a veces se prefiere poner protección de tiempo definido. Con lo cual, la superposición de efectos entre un sistema y el otro, es decir, entre tiempo definido y tiempo inverso, a veces se hace un poco complicado de compaginar o de seleccionar. Pero no hay una preferencia. Sintetizando, no hay una preferencia. Cada sistema, cada responsable de ese área de protecciones lo determina en función de la conveniencia de cada caso. Así que ustedes elijan el que más les guste, ¿no? O pueden hacer una combinación de ambos. Ustedes, sobre todo, creo que en el P120 se ve que tiene están también los gráficos de tiempo definido que tiene. O sea que también se puede hacer un escalonamiento. No me acuerdo si los P120 tienen esa posibilidad, pero en general, igual después le voy a enviar otros que tienen la posibilidad de combinar la parte instantánea, por ejemplo, la parte de sobrecorriente en barras, hacerla de tiempo definido, es decir, directamente no esperar nada, aunque de tiempo inverso igual es muy rápido, obviamente, pero hacer una parte de tiempo definido y una parte de tiempo inverso. ¿Entienden? O sea, las dos condiciones, o hasta tres tienen inclusive. Claro, nosotros teníamos un catálogo de Schneider, pero no encontramos que tuviera, por lo menos para poder armar la ecuación del tiempo inverso. Entonces, capaz que igual tiene un montón de páginas, digamos, capaz que no lo encontramos porque estaba chiquito en algún lado, pero... Sí, son de última generación, que seguramente son de última generación. Todos esos relés tienen todas las posibilidades, tiempo definido, tiempo inverso, combinación de las dos, o sea que no tienen problema. Pero igual yo les voy a enviar una ABB que tengo, ahora termina la clase lo envío, podemos verlo acá inclusive para que vean un poquito cómo es, y después el otro, ¿cuál era el otro? No me acuerdo, no sé si es un General Electric, no me acuerdo el otro modelo que tiene también todas las combinaciones, pero son todos parecidos, digamos. Son distintos en su forma de programación, porque eso depende del programador, digamos, del que lo diseñó en fábrica, entonces cada uno tiene su estilo, pero eso es lo de menos, porque eso no lo vamos a ver acá, eso se ve en la práctica, digamos, en el trabajo, no acá, cómo programarlo. Eso es como entrar en un programa de computadora, ¿no? No tiene ninguna diferencia, o sea, muy simple. Bueno, ¿alguna otra consulta tienen? Muy bien, Diana, con eso, porque fíjense, a eso quería yo llegar. Ustedes con esos parámetros
ahora listo, ya está. Ya lo definieron, digamos, definido. Estamos hablando en una superficialidad bastante generosa de lo que es la protección, ¿no? Pero el primer paso importante es eso, que ustedes entiendan conceptualmente eso. O sea, ustedes tienen los valores máximo y mínimo de sobrecorriente en ese campo, en ese distribuidor, por ejemplo. Entonces, en esas condiciones, ustedes, el transformador de corriente, que ya lo han elegido por otro lado, lo eligen por la corriente nominal que va a pasar por ahí, ¿cierto? Entonces, con eso, Sí. ya ustedes saben, si bien no van a hacer cálculo con las corrientes secundarias de los transformadores, porque no hace falta, porque es en vez de la corriente nominal, y listo, lo vamos a dejar ahí, pero, y además el relé lo toma así, como ves la corriente nominal, porque ustedes le insertan al relé el dato de la relación de transformación del transformador de corriente. Entonces, eso no tienen que poner en ningún lado, ni escribirlo, es decir, ni calcularlo. Ustedes dicen, bueno, acá pasa en el inicio, en la celda o en la barra, pasa tantas veces la corriente nominal. Bien, el relé va a actuar según la curva de tiempo inverso T025, no sé, el valor que le dé el fabricante. Y entonces ustedes miran esa curva, cómo se va a comportar en los tiempos desde la barra en el inicio, desde la falla en el inicio de la barra hasta la falla final, al final del todo, como ustedes pusieron ahí. Entonces esa curva ustedes la grafican, la marcan. Entonces, con ese dato, que supónganse que todos los distribuidores tengan la misma condición, que no, obviamente no le vamos a complicar la vida a ustedes, le vamos a decir, no, este tiene este largo, este tiene otro largo. Con que calculen un largo, listo, ya está. Ese es el concepto. Entonces, con ese dato, esa curva ya fijada, que la va a fijar el relé, con los valores extremos que ustedes tienen, directamente, ustedes se van al interruptor que viene del transformador. O sea, aguas arriba, directamente aguas arriba, ¿sí? Y con ese interruptor del transformador, automáticamente, ustedes tienen un transformador de corriente allí, que van a ver como la relación de transformación de ese transformador de corriente es distinta del distribuidor. Entonces la cantidad de veces digamos la cantidad de veces que se multiplica la sobrecorriente no es la misma que el distribuidor, ¿cierto? Porque ustedes están el transformador de corriente más grande, o sea que va a ser una cantidad de veces distinta. Bueno, pues esa cantidad de veces la arman para que el tiempo de funcionamiento de esa protección no sea menor que el distribuidor, sino mayor. ¿Me explico? Pero, a su vez, tienen que considerar, jugar con que si se produce la sobrecorriente aguas arriba del interruptor del distribuidor, actúe obviamente rápidamente el interruptor ese que viene transformado, porque no puede esperar. Pero van a ver ustedes que se acomoda todo, porque la curva le va a marcar una curva más alta, o sea que la curva le va a responder perfectamente, no va a tener complicaciones. Y lo mismo tienen que hacer del otro lado con el interruptor 132, supongamos que eligen tiempo inverso también, y bueno, del lado 132, que ahí tienen que afectar la relación de transformación, ¿cierto? El transformador les va a dar otra característica que también tiene que estar por encima. Eso es el trabajo concreto que pretendemos que ustedes sepan, porque es lo básico de protección. ¿Y por qué les digo yo que es lo básico de protección? Porque estamos considerando un cortocircuito trifásico con 3 corrientes, un cortocircuito trifásico franco, en que las 3 corrientes son iguales. No hacemos cálculo ni cortocircuito bifásico, que seguramente es distinto, ni de trifásico a tierra, que también va a ser distinto, ni todavía tocamos el tema de las corrientes monofásicas a tierra. Es decir, este es el inicio de las protecciones, pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan el concepto, que es este que les digo ahora, que es el mismo. O sea, para la falla de tierra, para cualquier cosa, es el mismo que estamos hablando ahora, en concepto general, ¿me entienden? Va a cambiar un poquito otro aspecto, pero el concepto general sigue siendo el mismo. Entonces, con esos datos ya está. Después las otras protecciones que estamos hablando son
se las damos para que la entiendan y la teoría, que la sepan, pero no vamos a hacer ningún ejercicio. ¿Se entiende? Eso estaba pensando, nosotros en esta simulación no agregamos los transformadores que van a los servicios auxiliares, que son los que tienen el reactor de neutro. Entonces, es como que una falla a tierra en realidad no la podríamos simular, estarían, por lo menos no en ese circuito que armamos. Claro, claro. En realidad, cuando veamos la falla de tierra, no le digas reactor de neutro, que entró recién, por lo que veo, Horacio en la reunión. No sé si nos está escuchando, pero las fallas a tierra, la diferencia que tenemos es que ustedes van a tener justamente incluida en la resistencia, bueno, que ese es otro tema que todavía no lo vimos, pero en la resistencia de falla vamos a tener incluida la resistencia propia del transformador creador de neutros, ¿sí? Que ustedes ya se la dimos, el valor es de 23 ohms en el caso de los creadores de neutros, ¿no? De clásicos. Entonces esa también la van a tener que sumar. Y otro tema que no sumamos todavía, que no es menor, es la resistencia de falla. A veces la resistencia de falla obviamente ocasiona inconvenientes. Pero vamos a verlo solamente para el caso de resistencias, con fallas a tierra. Se va a cortar en un minuto, apenas se corte reiniciamos, ¿sí? O sea, vamos otra vez al link. ¿Se entiende, Diana? Bien, perfecto. ¿Qué tal, Horacio? Aviso que tuve que entrar con otra máquina porque la mía se plantó y bueno, por eso entré tan tarde, porque tuve muchas dificultades para arrancar con una máquina ajena y bueno, finalmente acá estoy. Bueno, se va a cortar. Está entrando gente todavía. Estamos bueno, ahí está. Horacio, ¿vos me escuchás? Horacio, ¿me escuchás vos? Escucho muy bajito, por eso me puse los auriculares. Ah, sí, ahí te escucho, No, estábamos viendo en el ejercicio que hicieron uno de los grupos de lo que hablábamos el otro día, así que ya les dio valores coherentes de corriente, así que bueno, ahora tienen que elegir el soporte, digamos, del relé y transformador de corriente adecuado para que esto funcione, ¿no? Bueno, si no hay consulta, seguimos adelante entonces con la protección de distancia. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Sí, Leandro, ¿quería decir algo? No, capaz que justo estaba haciendo ruido mientras entraba. No. Ah, bien, bien. Bueno, veamos, voy a compartir pantalla para mostrarle algunos aspectos de las protecciones de distancia para que ustedes la vayan de alguna manera conociendo algunos datos, algunas características de esa protección, ¿no? Esperen un poquito que está entrando más gente acá. Avísenme cuando aparezca
aparezca la imagen, ¿no? La pantalla. ¿Se ve ahí? Sí. Ahora se ve. Bueno, perfecto. Esperen, estamos incorporando a otros más. Bueno, acá lo que se quiere mostrar es la problemática que existe en cuanto a los tiempos de actuación en función de la distancia de una línea mallada o interconectada, como lo son normalmente las líneas de 132 kV para arriba. Es decir, acá se han indicado 3 generadores con 3 centrales en este caso, y líneas de interconexión elegidas acá arbitrariamente, ¿no? Es decir, todos los generadores están vinculados entre sí a través de líneas de transporte, ¿cierto? O de transmisión. Entonces, si uno tiene la posibilidad de protegerla solamente con relé de máxima corriente, sucede un efecto que es indeseado, que ya lo habíamos charlado un poquito el otro día, que imaginemos que el generador de la derecha no está todavía, que es una línea radial. Y si nosotros tenemos que proteger, lo que vamos a tener, sigue entrando si tiene que proteger la línea alimentándose desde la izquierda del dibujo hacia la derecha, con relé de máxima corriente, ustedes lo que van a tener que hacer es, como usted toma el relé llamado 7 acá, va a actuar ese relé, si lo ponemos, supónganse, de tiempo definido, en un tiempo determinado, supongamos instantáneo, o un tiempo corto. Y el respaldo, si no actuara esa protección, o el interruptor correspondiente a esa protección, va a ser que actúe como respaldo, porque tenemos que de alguna forma despejar esa falla, que actúe como respaldo el relé 5, que como ustedes ven, para que no sea simultánea su actuación con el relé 7, va a tener que tener un tiempo mayor. Y si ese no actuara, actuará el relé 3 y así sucesivamente hasta llegar hasta el generador, digamos, a la fuente de energía. Eso configura un problema, ya lo habíamos hablado el otro día, porque automáticamente lo que van a tener es una condición para la actuación del relé 1, para fallas ubicadas en la zona del relé 7, un tiempo de actuación muy alto, porque hay que darle, acuérdense, una diferencia de temporización entre un escalón y el otro, como dijimos el otro día, entre 200 y 300 milisegundos, con lo cual el tiempo acá del relé 1 se transformaría como respaldo en un tiempo de demora en la actuación por arriba probablemente del segundo, o muy cercano al segundo. Entonces, esas características hacen que el equipamiento obviamente esté sometido a esos valores de sobrecorriente durante mucho tiempo, cosa que no es para nada deseable. En este dibujo que está acá, la parte de abajo se hizo en el sentido inverso porque está considerando para el relé 2 al relé 8 un aporte de energía del generador de la derecha hacia la izquierda. En definitiva, estas características de funcionamiento, que en este caso además
tiene que ser en forma direccional, porque tenemos dos generadores de cada lado, tenemos unas condiciones de funcionamiento con tiempos de actuación que no son convenientes. Entonces, esa situación hizo hace ya muchos años que los primeros desarrolladores de la ingeniería eléctrica empezaron a pensar en otro tipo de protección que fuera no directamente habilitada o relacionada con la sobrecorriente, sino con algún otro parámetro que detallara mejor la falla en la línea. Entonces se empezó a pensar en un relé que tuviera o quisiera un análisis entre las tensiones y la corriente, supongamos en un tramo de línea determinado. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos lo que sucede en un cortocircuito, en una falla, sabemos que vamos a tener, además de una sobrecorriente, una disminución de la tensión. Entonces, si analizamos el cociente entre la tensión y la corriente, nosotros podemos determinar que ese cociente varía más que con el solo efecto de la sobrecorriente, porque al bajar la tensión y subir la corriente, ese cociente obviamente baja más rápidamente en función de la falla descrita. Entonces, en esas condiciones, si nosotros lo analizamos bien, sabemos que la tensión sobre la corriente determina la impedancia del lugar de la falla, digamos, del tramo de línea o del lugar que estamos analizando para proteger. Entonces, en ese caso, el cociente V sobre I se le empezó a llamar relé de impedancia, aunque como también hay relés que funcionan con la inversa, denominados relés de admitancia, y también hay relés de reactancia pura, entonces a todo ese conjunto de relés se les llama relé de distancia, aunque la mayoría se comportan como relé de impedancia. Entonces, esas características hace que como nosotros analizamos un valor que está relacionado con la impedancia del tramo a proteger, nosotros podemos definir que el tipo de falla va a dar lugar a un valor de impedancia hasta el lugar de la falla. Es decir, como está acá en este gráfico bien descrito, si nosotros analizamos, por ejemplo, como está acá en este dibujo, un generador, un tramo de línea, cualquiera, y a continuación otro tramo de línea, porque estas barritas se indican así en la jerga, digamos, como si fueran barras de estaciones transformadoras. Entonces tenemos una estación transformadora del generador y una estación transformadora a continuación, desde donde sale una línea que es la que vamos nosotros a analizar hasta otra estación. Entonces, en este tramo de línea que estamos analizando, cuya distancia es D1,2, como te he indicado acá abajo, vamos a tener un relé de distancia que va a tomar una señal desde un transformador de tensión y una señal desde un transformador de corriente. Obviamente de un juego, ¿no? Siempre hablamos de esto en forma unifilar, pero sabemos que son todo multiplicado por 3. Entonces, estas tensiones que están midiendo acá y estas corrientes que se están midiendo acá van a indicar al relé si existe una falla o no existe una falla, porque el relé lo vamos a programar con el valor mínimo de funcionamiento de la impedancia de la línea. Es decir, mientras
las características sean normales, el relé va a tener una impedancia mínima dada por ese cociente de tensión y corriente, y a medida que nosotros apliquemos cargas, las impedancias van a aumentar, no van a disminuir. ¿En qué momento va a disminuir la impedancia? Y cuando el cociente, como ya dijimos, de tensión sobre corriente, varíe, es decir, baje la tensión y aumenta la corriente, lo que es indicativo de que hay una falla. Entonces, eso es indicativo también que baja la impedancia. Entonces, como la impedancia va a estar en función de los ohmios por kilómetro, entonces la distancia de la falla nos da aproximadamente, porque también depende de otras condiciones como la resistencia de falla, pero aproximadamente nos da las características del lugar, o sea, los kilómetros desde el origen hasta el lugar de la falla. ¿Se entiende? Esa característica que estamos hablando, como va a estar determinada entre este transformador de corriente y el valor de tensión y el lugar hasta donde nosotros hagamos llegar a alcanzar esa falla, que es el alcance de ese relé, que está a continuación va a haber otro relé que tiene su transformador de corriente y su transformador de tensión, y como ese alcance va a estar dado entre esta zona, digamos, entre esta barra, y es una zona, el relé de distancia se comporta como un relé de zona. Él ve lo que ocurre entre esas dos barras. Después vamos a ver más adelante, les voy a enviar otro apunte con algunas características en las cuales cómo se programan esos relés para evitar la aparición de errores de funcionamiento. Pero en general, o teóricamente, sería entre el inicio de esa barra y el final de la barra, de la otra barra. Entonces, en esa zona, entre esas dos barras, el relé se debería comportar con un funcionamiento correcto, calculando ese relé permanentemente el cociente de tensión y corriente. ¿Se dan cuenta? La impedancia va a disminuir en cuanto aparezca una diferencia en ese cociente. Esa diferencia significa sobrecorriente y disminución de tensión. ¿Se entiende? Rubén, vamos a una consulta. Sí. ¿Qué la toca? A ver si me quedo más o menos entendido. En condiciones normales, esa impedancia que me estás censando sería la impedancia de la línea, que tiene un valor determinado. Sí. Por decir, 1 ohm por kilómetro. Cuando yo veo una variación en esa impedancia, por decirte, si yo lo veo a la mitad, quiere decir que la falla se produjo a la mitad de la línea. Y sí, cuando, digamos, no es exacto eso, vuelvo a decir, porque hay una resistencia de falla, pero es proporcional, digamos, es proporcional. Gracias. No hay por qué. Entonces, si nosotros llevamos estos parámetros de impedancia, me refiero, a los ejes X y lo representamos de esta manera, vamos a tener un valor de resistencia en abscisas y un valor de reactancias inductivas en sentido superior de ordenadas y capacitivas en el sentido de abajo, ¿no? Entonces, el radio de la circunferencia justamente es el radio del ZK, que es el módulo que se aplica, digamos, para determinar el valor, digamos, que queremos proteger de esa línea. Es decir, todo este límite de la circunferencia es el límite máximo de la distancia máxima entre las dos barras, o la distancia máxima que se programa en ese lugar. Es decir, todo lo que está por debajo o por adentro de ese círculo, por adentro, significa que está en una condición de falla. Significaría, porque vuelvo a decir, después vamos a ver otros detalles más, pero en principio significaría que todo lo que está acá adentro configura
una situación de falla. Y dentro de eso, las características de la línea que van a estar dados por los parámetros de la reactancia y de la resistencia, va a configurar un ángulo que es el ángulo de la impedancia de la línea y que va a determinar la característica de comportamiento de la impedancia en la línea, que va a ser una recta de este tipo, como está indicada acá. Entonces, si esta es la característica y el ángulo de la línea es θ L, el ángulo de la impedancia, quiero decir, de esa línea, entonces esta línea es representativa de la impedancia de la línea, de tal manera que cualquier valor que supere ese círculo está indicando una impedancia mayor, por ejemplo con la aplicación de la carga nominal de esa línea, de ese transporte de energía. Y todo lo que está por adentro significaría una posibilidad de falla. ¿Se entiende? Están ahí, ¿no? No escucho a nadie. Sí, pero sí. Bien. Ahora, a ver. Yo le dije recién, volvemos al anterior, significaría una posibilidad de falla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sucede lo siguiente. El ingeniero González Sábato, que es el autor de este apunte, que ahora tenemos la dificultad nosotros con el tema de la no presencialidad, porque todos estos datos los tenemos en la facultad y de ahí queremos pasarlo después el apunte que nos dio él, completo. Vamos a ver si puedo la semana que viene enviárselos, si puedo ir a la facultad o veo cómo hago. La facultad, digamos, como para dirigirse y entrar, está abierta. Sí, tienes un protocolo, tenés que anotarte, qué sé yo, pero... Sí, hay que pedir autorización y hasta ahora, en mi caso que tengo más de 60, tenía algunas dificultades también. Pero creo que ahora se va a despejar eso. Entonces, ¿qué pasa? En el apunte, el ingeniero González Sábato indicó esto, que es bastante representativo de lo que ocurre, que es el tema cuando hay un arco eléctrico, supóngase una falla entre fases, entre un conductor y el otro conductor. Entonces, el arco eléctrico, supongo que esto, ya no sé si lo han visto o no lo han visto, supongo que lo deben haber visto en alguna materia de ese tema, es decir, un conductor de tipo gaseoso, ¿cierto? Cuyo comportamiento, bueno, algo vimos en interruptores, ¿no? El comportamiento es de las características de resistencia negativa, va a tomar una forma que va a estar dado por la ionización del aire y va a estar de alguna manera afectado por el viento que habitualmente tenemos en los ambientes donde hay líneas y a esa altura sobre todo. Entonces, depende de la característica del viento, tenemos distintas longitudes de los arcos, ¿ven? La derecha tiene una forma y la izquierda tiene otra, y esto es totalmente aleatorio, porque depende del sentido del viento, la velocidad del viento y de las características también constructivas de la línea. Entonces, esas características hacen que se hayan determinado algunas fórmulas empíricas para determinar las características del arco y con lo cual determina las características de la resistencia del arco eléctrico. Entonces, en esas condiciones, en el diagrama que habíamos visto hace un ratito, ¿cierto? El diagrama de impedancia o gráfico de impedancia, en la cual tenemos reactancias en ordenadas y tenemos resistencia en abscisas, esta característica, que es la característica que dijimos de la línea, se transforma en una característica que es la suma de esta más la resistencia del arco, que sería esta línea horizontal. Con lo cual,
la resistencia, la impedancia real en ese caso sería una impedancia que saldría de LR hasta el origen O. Entonces, como esta resistencia del arco puede darse en cualquier lugar de la línea, desde el final hasta el inicio, que está en la abscisa, entonces el relé tendría que tener una respuesta que estaría dado por este paralelogramo que tenemos acá, y no con la forma que habíamos visto acá, que sería, nos daría en este cuadrante un error significativo. Cabe acotar que el funcionamiento de un relé de distancia de estas características, es decir, impedancia pura como tenemos acá, es un relé que no es direccional, es decir, en este gráfico que tenemos acá, y en este unifilar, en este caso, nos daría la posibilidad de que este relé actuara tanto para corrientes hacia la derecha como hacia el otro lado, es decir, en todos los cuadrantes que son de reactancia inductiva hacia arriba, reactancia capacitiva hacia abajo, y de fallas hacia adelante, es decir, en este lugar fallas de izquierda a derecha, y fallas hacia atrás, que sería de las ordenadas del 0 hacia la izquierda, ¿cierto? Que serían el caso de fallas de derecha a izquierda, o fallas también, bueno, ya veremos después, de otro tipo. Pero en general son relés no direccionales los que presenta este tipo de relé de impedancia. Como estamos analizando el caso de un generador que alimenta una línea en forma radial, es decir, solamente de izquierda a derecha, nosotros necesitamos remarcar todas las características de fallas de izquierda a derecha, es decir, que estén en la zona del primer cuadrante, o entre el primero y el cuarto, o una parte del cuarto, nada más. Entonces, si lo analizamos solo en el primer cuadrante, como una carga muy inductiva, digamos, esta sería la zona posible de impedancias a las que da origen ese tipo de línea. ¿Se entiende? Yo voy a pasar supongo que si no hay preguntas... Sí, profe, se entiende. Bueno, si fuera... bueno, de ahí salen varios tipos de fallas que después con el apunte que les voy a enviar la van a observar mejor. Cuando están orientadas de ambos extremos ocurre otro fenómeno que hace que el tipo de paralelogramo cambie. Esto lo vamos a ver ahora en otro gráfico más adelante, pero en realidad lo que les quiero mostrar así muy rápidamente acá, con lo poco que tengo en el PDF, es que la característica de estos paralelogramos o gráficos con distintos tipos de círculo y todo eso son características de relés de impedancia de distinto tipo. O sea, hay hoy con el advenimiento de los relés de tipo estático, directamente los formatos estos son de gran versatilidad, es decir, uno le puede dar una forma trapezoidal de cualquier tipo acá, entonces uno puede proteger líneas de distintas características muy fácilmente. Recuerden que estábamos hablando de líneas de este tipo, ¿no? Con generación de los dos lados, lo que habíamos visto hoy, una cosa de este tipo. Entonces, en cada caso, en cada tramo de línea, nosotros vamos a tener probablemente distintos tipos de características a armar en la forma, digamos, de las curvas de los relés de distancia.
Otra cosa más le quería decir. En el caso de, supóngase, entre este generador de acá abajo, que está en el medio abajo, y este otro generador que está a la derecha. Acá tiene una línea que tiene dos estaciones transformadoras en el medio, con estas dos barras. En ese caso vamos a tener seguramente 3 relés de distancia ubicados de izquierda a derecha y 3 relés de distancia ubicados de derecha a izquierda, como estaba indicado, creo que en estos gráficos que tenemos acá, no, en cuál era. En este tampoco es este, sí, sería un ejemplo parecido, no es exacto, pero sería este. Es decir, tendríamos relé de izquierda a derecha y relé de derecha a izquierda. Entonces, en esa característica que estamos diseñando, nosotros lo que vamos a tener es que, si supongamos el relé de la tercera barra, la estoy marcando con el cursor acá, o segunda barra, digamos, en esta estación transformadora que tengo acá, este relé yo lo tengo regulado entre ese punto de la barra y la barra a la derecha, ¿cierto? Entonces está mirando una zona acá y va a tener determinado por ello un valor de impedancia característico de esa zona. Si por alguna razón este relé no actuara, o el interruptor no actuara, entonces vamos a imaginarlo que el generador de la derecha no está funcionando en ese momento, que solo el aporte es de izquierda a derecha. Si no actuara, como respaldo debería actuar el relé que está en la barra anterior, es decir, en esta barra de acá. ¿Sí? Ese relé va a estar leyendo una impedancia que está en primera instancia, está contemplado en este tramo entre la barra primera y la barra segunda, pero también puede leer lo que pasa de la barra segunda hasta la barra del generador, digamos. Entonces el relé, como también está leyendo eso, porque lee impedancias, lo que le vamos a dar para que actúe es una temporización, es decir, está también leyendo lo que sucede en el relé de la derecha, digamos, pero para que no funcione introspectivamente o antes que ese relé que tiene que funcionar, va a funcionar también este, pero en un tiempo posterior, es decir, está analizando la segunda zona para él en un tiempo mayor, y así tendría que suceder con el otro que está ubicado en las barras del generador de la izquierda. ¿Entienden? Entonces lo que se logra con eso es que cada relé actúe con una temporización, pero no sumando como en el caso de los tiempos que vimos antes, porque no está analizando corriente solo, está analizando impedancias. ¿Entienden? Entonces tiene obviamente una mejor función para esta condición. A ver si les puedo mostrar en donde lo tengo. Es este caso, Es decir, dos generadores alimentados acá. Supóngase, si el flujo es de izquierda a derecha, yo tengo este de acá, no sé si alcanza a ver el cursor, va a tener un tiempo de actuación determinado, y como respaldo este otro que está acá va a actuar en un tiempo mayor, pero va a alcanzar a ver la falla. Estos escalones que se ven acá son porque en realidad, para evitar lo que se denomina el sobrealcance, es decir, que cada relé se pase del límite de la línea, del límite hasta la otra barra, se le da un porcentaje menor de actuación, que generalmente está en el 85%, por eso por error de medición básicamente, y errores también porque no se sabe bien el tipo de falla que tenemos, por el arco eléctrico que vimos recién, y bueno, especie de fallas y varios aspectos. Entonces se le da a este tramo, no sé si lo ven al cursor, a este tramo un porcentaje del 85%, luego del cual
sigue midiendo, pero va a actuar en un tiempo un poco superior. Y lo mismo con los otros relés que están aguas arriba. Si estuviera alimentado de los dos lados, entonces directamente por acá abajo construimos la misma característica que tienen del lado de arriba, porque está fluyendo en ese caso, o considerando que fluye, energía de la derecha hacia la izquierda. Entonces, fíjense que es un relé complejo realmente y extraordinario, por un par de cosas más que le voy a decir ahora, entre todas las funciones que puede tener. Primero, es un relé que tiene o puede tener varias configuraciones para las distintas zonas que queramos ver. Acá tenemos, por ejemplo, 3 zonas. Bueno, el primer relé de la izquierda va a poder actuar en 3 zonas diferentes con lo que se denominan escalones de tiempo diferentes. Por otro lado, tiene la posibilidad de, eso también lo dan las comunicaciones, de comunicarse con los otros relés. Es decir, si hubiera algún problema con la actuación, por ejemplo, de un interruptor, supóngase de este de acá, que el relé mandó la orden de disparo, pero el interruptor no abrió, como los contactos auxiliares del interruptor señalizan esa condición, de que no abrió, entonces el relé capta esa información y puede enviarle al relé anterior, que va a actuar en un escalón más grande si nadie le dice nada, le envía una orden diciendo: che, fíjate que yo envié la orden de apertura porque tengo la falla cercana en esta zona, pero mi interruptor no abrió, así que directamente actúa vos. Y el relé obviamente hace la apertura en un tiempo menor, digamos, que es el tiempo que tendría que haber actuado el otro relé. Esa es una de las tantas funciones que tiene, para lograr con eso un despeje de falla mejor, ¿cierto? Porque la falla existe. ¿Me entienden? Por ejemplo, acá indicado Sí, profe. tiempo de falla y todo eso. Y ese tipo de a ver, ese tipo de escalonamiento en el relé, en uno de los modelos que vimos hoy, si esto que estoy marcando acá es la característica de la línea y la característica estipulada para la actuación del relé de impedancia, es esta poligonal que tenemos acá. Acá están indicando las zonas como Z1, Z2 y Z3, que es la zona 1, Z2 y Z3, en los tiempos de actuación que tienen. ¿Ven? Se dibuja de esa manera. Y por acá creo que tengo, por acá, no lo encuentro ahora. Creí que lo tenía cargado, pero parece que no. ¿Volvería al dibujo anterior? ¿Cómo? ¿Podría volver al dibujo anterior? Sí. No. Sí. Ese sí lo que no, si lo que entiendo sería, esto es la línea, y por ejemplo, si yo tengo una falla en este lugar de la línea, eso es lo que me está representando. No me mueva, por favor. Si tengo una falla en este lugar de la línea, voy a tener esta determinada impedancia característica, y eso es la información que va a captar el relé. ¿Eso sería representación? Pero no. Esa, a ver, espera, volvemos. Para un relé, que es, espera que lo encuentre ahora, no lo tengo. Ese de acá, ¿ves? Ese Claro, relé que estamos hablando sería este relé, que ve la falla en esta zona 3, ¿sí? ¿Está? Entonces va a actuar en este tiempo, ¿ves? En este tiempo, acá en el tiempo, para esta zona, si no actuó o no actuó ¿sí?
Ajá. Pero vuelvo a decir, si bueno, estamos otra vez en un minuto, se va a volver a cortar, vamos a volver a comunicarnos. Pero Sí, sí. vuelvo a decir, si supongamos, uno tiene ya programado la característica que si no funcionó por alguna razón, un problema de interruptor, por ejemplo, le da la orden al otro y le da la orden al otro, digamos, para que actúe antes, ¿no? Si no recibe una orden, bueno, va a actuar en esa zona, igualmente. Está ¿Se bien. entiende? Sí, sí, sí. Bueno, lo que vamos a hacer es, yo corto ahora, así pues ya se corta y nos volvemos a comunicar. ¿Está? Bueno. No, parece que no me escucha. ¿Horacio? Sí, escucho ahora. Ah, perfecto. ¿Querés comentar algo con respecto a lo que estoy dando? Bueno, si a vos te parece conveniente, Sí, cómo no, con mucho gusto. bueno, yo arrancaría diciendo que los relés de máxima corriente tienen cierta limitación en su aplicación porque la sola medición de corriente o sea, saber el valor de la corriente de falla en cada caso que está pasando por la línea en una falla, no es determinante de en qué lugar está la falla, y como las protecciones deben actuar la más cercana a la falla para sacar de servicio la menor porción del sistema posible, entonces el recurso para obtener la propiedad para obtener la selectividad, el atributo de selectividad, el recurso es usar temporización. O sea, el relé anterior espera al siguiente a ver si actuó él. ¿Por qué? Porque si la falla está entre ambos, el de adelante no va a actuar, el más alejado. Entonces, después de la espera va a actuar. Supongamos que tenemos una sucesión de barras A, B, C. Si la falla está entre B y C, tiene que actuar el relé B. La corriente recorre a todos por igual. Entonces, el recurso de medir corriente no alcanza para decidir si hay que actuar o no. Entonces, la selectividad se obtiene a partir de la temporización. Más allá del concepto de respaldo, que es otro problema o otra cuestión a tener en cuenta, lo que es inevitable que los relés sucesivos, a medida que nos vamos arrimando a la fuente, tienen que esperar más tiempo, porque si la falla es lejana, que actúe el que está más cerca de la falla. Ese tiempo que se va acumulando es el llamado intervalo selectivo, que en gran medida se achica recurriendo a relés de tiempo inverso. Y también a la acción instantánea para corrientes de valores altos. Pero, ¿qué pasa? Que en la determinación del valor de corriente no solo interviene la impedancia de línea que tenemos hacia adelante del relé, sino también la impedancia de fuente. No es lo mismo
que una estación esté en servicio los dos transformadores que esté en servicio uno solo. Las corrientes de falla van a ser mucho más altas cuando estén en servicio los dos transformadores. Y si a esa estación transformadora convergen dos líneas de abastecimiento y están las dos aportando, es una cosa, y si hay una sola aportando es otra. O sea que la llamada ZS, la S es de search, de fuente, la impedancia de fuente es gravitante en la determinación del valor de corriente de falla. No solo la resistencia de falla, no solo el tramo de línea hasta la falla, desde el relé hasta la falla, sino también lo que hay a espalda. De manera que es imprescindible el recurso de la temporización. ¿Por qué? Porque solamente medimos corriente. Entonces la corriente puede ser más grande, más chica en un mismo lugar, con la falla en el mismo lugar, porque las condiciones operativas son distintas, o bien porque aparece resistencia de falla, o porque la falla es entre fase o fase a tierra, o lo que fuera. Hay un montón de factores que hacen que la corriente puede ser muy distinta en el mismo lugar. Como gran solución, o como para desprenderse de esa problemática, para deshacerse de la influencia de la impedancia a espalda, de la impedancia de fuente, la llamada ZS, aparece el concepto de medir la impedancia del lazo de falla. Si medimos la impedancia del lazo de falla, nos desentendemos de la influencia de los elementos que están a espalda. O sea, lo que vamos, al medir tensión y corriente y componerlas, hacer el cociente, vamos a medir la impedancia que hay del lazo de falla, o sea, desde el punto en el que estamos midiendo hasta la falla, incluyendo eventualmente resistencia de falla. Eso nos desvincula o nos hace, nos quita la dependencia de las condiciones operativas, de lo que hay a espalda. Por eso, con lo que cuando usted dice lo que hay a espaldas, ¿se refiere a lo que hay aguas arriba del relé? A espalda es exactamente, sí, la impedancia de fuente, ZS. ZS para el relé es todo lo que está para atrás. Sea el generador, sea el transformador, ZS es todo para atrás. Por eso, en todo esto es muy importante. En todo el tema de protecciones es muy importante los estudios de cortocircuito para saber las corrientes de cortocircuito que tenemos en cada punto. En definitiva, y las impedancias que tenemos en distintas condiciones operativas. De manera que si solamente medimos la impedancia del lazo de falla, podemos saber que desplazando una falla desde el punto cero, donde está el relé, hacia el punto remoto de la línea, vamos a ir incrementando la impedancia. Si desplazamos un cortocircuito sólido desde el punto cero hasta el punto remoto, vamos a ir recorriendo la línea según la relación XR de la línea, y nos va a definir en el plano de impedancia un segmento. Ese segmento va a tener origen en el origen y extremo remoto en un punto que es la impedancia total del tramo en cuestión. Ahí vemos. Esa recta oblicua es la línea. El origen es el punto donde está el relé instalado. Nos vamos desplazando en la línea con un cortocircuito y vamos obteniendo, con un cortocircuito sólido, vamos obteniendo estos puntos en el plano impedancia. Y ahí, donde está llegando, ahí podríamos pensar que ese punto es el extremo remoto de la línea. Por ejemplo, si la línea tiene 100 kilómetros y tiene
0,4 ohm por kilómetro de reactancia, vamos a tener en el eje vertical, en el eje reactancia, 40 ohms, ¿no es cierto? 100 kilómetros por 0,4, 0,25 ohm por kilómetro, vamos a tener 25 al término de los 100 kilómetros, 25 ohms. 25 en el plano X, 40 en el plano Y, en el plano de la impedancia, en el plano X, perdón, en el eje X, en el eje vertical vamos a tener 40, en el eje horizontal 25, ¿no es cierto? Ese es el extremo remoto. Como las fallas, no podemos garantizar de que todas las fallas sean sólidas, aparece el concepto de resistencia de falla. La resistencia de falla difícilmente vaya a ser mayor que la que determine la distancia entre conductores. La distancia entre conductores y la corriente que circule cuando haya un arco va a constituir la resistencia de falla. ¿Por qué? Porque los estudios empíricos han demostrado que la resistencia del arco disminuye en la medida que la corriente es más grande. Y la fórmula empírica obtenida por un autor, Warrington, dice que esa dependencia no es esa dependencia inversa, que cuanto más corriente, menos resistencia de falla, es con un exponente 1,4. O sea, que la resistencia de falla disminuye cuando crece la corriente, o sea, la corriente en el denominador elevada a la 1,4. Pero bueno, eso es un estudio empírico. En definitiva, en cada punto de la línea, en cada punto de la línea tenemos no solo el segmento, sino una extensión horizontal que representa a la resistencia de falla. Que no es siempre la misma, va a depender de la corriente. En cualquier punto que haya una falla, va a depender de varias cosas. Por ejemplo, de la distancia de los elementos que han entrado en arco. Porque el tema es que cuando se establece una falla, sea por lo que fuera que cebó el arco, luego el arco permanece activo hasta que actúa un interruptor. Este concepto es importante que lo tengan en cuenta. Una falla que se establece solamente desaparece cuando actúa el interruptor. Si no, lo único que hace es destruir todo. ¿Por qué? Porque una vez que se ionizó el aire, por más que desaparezca, supongamos que ustedes tiran un pequeño alambrecito sobre la línea, un alambrecito muy delgado. El alambre se fulmina en el momento que hace el cortocircuito, desaparece. Lo único que quedan los conductores, pero queda el arco eléctrico, queda el arco voltaico, y solamente se va a cortar cuando cortemos la corriente, porque al arco lo alimenta la corriente. La ionización del aire es producto del paso de la corriente. De manera que, en definitiva, si medimos impedancia y tenemos en cuenta las distintas posibilidades de resistencia de falla, vemos que no tenemos certeza de hasta dónde el relé tiene que actuar en forma instantánea. Por eso, para que no tenga sobrealcance, para que no invada el tramo siguiente, es que nos tomamos un pequeño porcentaje de seguridad y decimos, bueno, el relé en el punto A protege hasta el 85% de manera instantánea o en tiempo ínfimo, en su menor tiempo posible. Hasta el 85%. ¿Por qué? Porque si le damos hasta el 100%, tenemos riesgo de que con una falla en el siguiente tramo muy cercana, se nos dispare el relé en el punto A, cuando en realidad tendría que actuar el B.
En realidad va a actuar el B, pero van a actuar los dos y no queremos sacar el primer tramo si la falla estaba en el segundo. Entonces, tomándonos ese 15% de recaudo, ocurre que para completar la protección del primer tramo, vamos a recurrir al llamado segundo escalón del relé, que va a actuar en un tiempo un poquito mayor. O sea que el último 15%, que ahí lo ven, el último 15% de la línea, nos estamos tomando un poquito más de tiempo para que no se confunda, para que no haya disputa entre el relé A y el B. ¿Se entiende? Entonces, para asegurar la selectividad, es que se toma ese 15%. Ahora bien, tenemos que completar la protección del tramo. Entonces, la completamos con el llamado segundo escalón. El segundo escalón, al segundo escalón tampoco se le permite extenderse demasiado. Nuevamente se aplica el concepto de punto 85. O sea, punto 85 de la impedancia del primer tramo más punto 85 del segundo tramo. Ahí van a ver, la fórmula estaba más abajo. En definitiva, en el segundo tramo, en el segundo tramo nos metemos en segundo escalón hasta un 44%, porque 0,85 más 0,85 por 0,85 le va a dar 1,44. De manera que al primer tramo del segundo escalón, hasta el 44% del primer tramo del segundo escalón, del segundo tramo, lo respaldamos, pero en segundo escalón. ¿Se entiende? O sea, el último 15% lo estamos protegiendo con segundo escalón, y también la mitad del segundo tramo, o un 44% del segundo tramo, lo estamos protegiendo en condición de respaldo en segundo escalón. La realidad es que el segundo tramo lo tiene que proteger la protección propia en tiempo ínfimo. Y así lo va a hacer si todo anda bien. Pero la condición de respaldo tiene que estar garantizada. Por eso es que aparece el tercer tramo para completar la mitad que falta del segundo tramo. ¿Se ve? La Z3 completa el respaldo del segundo tramo. Y Z1 es 85 del primer tramo. Z2 hace el 15% que falta del primer tramo, más una gran parte de respaldo del segundo tramo. Al segundo tramo se supone que lo tiene que proteger la protección B. En tiempo ínfimo, por lo menos hasta el 85%. Y como puede fallar la protección B, tenemos que completar su respaldo de la mitad para adelante, ahí, con Z3. Eso lo van a ver bien claramente en la expresión de la fórmula, porque yo hablaba de un 44%, que es lo que resulta de aplicar el 85% del 85%. En definitiva, la importancia de medir impedancia es desentendernos de las impedancias que tenemos a espalda. En sistemas alimentados desde los dos extremos, necesitamos la falla, tenemos que abrir los dos interruptores. Supónganse en el tramo del medio, del relé B y C sería. Bueno, si la falla está en ese tramo del medio, tienen que actuar los dos interruptores para que queden en servicio el primer tramo y el tercer tramo abastecido por la fuente remota. ¿Se entiende? Ahí ven entonces que ese tramo por completo, en primer escalón solamente está protegido un 70%, porque el primer 15%, quedaría en segundo escalón desde la fuente remota,
y el último 15% quedaría en segundo escalón de la fuente propia. De manera que el tramo del medio, ustedes ven que en tiempo ínfimo solamente desde el 15 hasta el 85. Y el último 15 y el primer 15 quedan protegidos en segundo escalón, al menos para una de las fuentes. ¿Se entiende? Bueno, a grandes rasgos no quiero ocupar más tiempo. Bueno, perfecto, Horacio. Sí, cuando enviemos los apuntes, que los lean, ahí surgirán otras consultas porque tienen multiplicidad de funciones de este tipo de relés, ¿no? La verdad que son fantásticas. Yo les quería mostrar otro aspecto que es importante en este relé, que es la característica que tiene de analizar el propio relé las oscilaciones de potencia. Cuando veíamos recién que teníamos dos generadores, a ver dónde estaba, creo que era acá, ¿dónde estábamos? No lo puedo encontrar ahora. Quiero ver el dibujo. Acá. Cuando tenemos dos generadores como teníamos hoy, hay situaciones, ustedes supongo el sistema de potencia habrán visto, que son las posibilidades de que haya oscilaciones de potencia, ¿cierto? Ustedes lo vieron esto, me imagino, de los flujos de reactivos, ¿cierto? O directamente fuera mala entrada en paralelo, digamos, problemas de estabilidad. Entonces, en ese caso, el relé tiene la posibilidad de analizar, en este caso, fíjense, si observan acá, el cociente de los módulos de tensiones de los dos generadores opuestos, en el plano de impedancias, el relé lo que observa con esos flujos de potencia hacia los dos lados oscilantes, observa o determina en su análisis una curva que depende de las características de ángulo y de módulo de cada uno de esos generadores de tensión, ¿no? Módulos de tensión y ángulos de tensiones de los dos transformadores, perdón, los dos generadores que están aportando a esas líneas. Entonces, eso, sumado a las características del sistema, nos da una características de curvatura en el plano de impedancia constituida por círculos cuyos radios dependen de esas características y del cociente también de los módulos. Entonces acá han dibujado esos cocientes, ¿ven? Arriba y abajo, entre un lado de un generador de un lado y el generador del otro, y cuando ese cociente se establece en el valor unitario, se transforma en un radio infinito, por lo tanto esto se configura una recta. Entonces, el traslado de esa característica en el plano de impedancias característico de las líneas que estamos protegiendo con el o los relés, acá tenemos varios tramos de línea, por eso lo han determinado así, uno hacia atrás de la línea y estos hacia adelante con dos tramos de línea. Cuando nosotros tenemos el relé programado en la zona esta de impedancias, lo que ve ese relé en esa oscilación es si va a entrar en zona estas curvaturas, digamos, de impedancias aparentes debido a los flujos de potencia, y determina, al entrar en la zona, determina la velocidad de esa entrada y salida de zona, digamos,
siguiendo las curvaturas estas o directamente está recta. Entonces, cuando en el plano de impedancias esa afectación de zonas se hace en un tiempo lento, que es característico de las oscilaciones de potencia, el relé no lo toma en cuenta porque justamente de su análisis determina que no es una condición de falla. Si en cambio hubiese sido una condición de falla, la velocidad de afectación de la zona es mucho más rápida y entonces sí configura o determina el relé que eso configura una zona de falla. Entonces, en esas condiciones, el relé analiza este espectro que tenemos acá, pero lo vamos a achicar un poquito, y de ese análisis determina la zona A, por ejemplo, supóngase el primer relé de uno de los lados del generador, que sería la zona de funcionamiento estable, es decir, dentro de esta zona sería una zona de impedancia aceptable de acuerdo a las características de ese tramo de línea. La zona B, que sería la zona de la línea posterior en la cual este relé actuaría como respaldo, o sea, en el segundo escalón, temporizado en el segundo escalón. Mirando hacia atrás, la zona C, que sería la zona de la línea anterior al relé, que está a espaldas del relé, y estas zonas que tiene acá, que son la zona D, que acá abajo también está, que son las zonas de oscilaciones de potencia normales, diríamos así, que no afectan, y la zona E, que es la zona próxima a la afectación de que la oscilación de potencia afecte a la línea que estamos trabajando y a los generadores asociados. Entonces, esa característica es la que puede analizar también el relé y con eso configurar una mejor protección del sistema. Y además quería mostrarles, esto lo habíamos visto, quería mostrarles esta otra característica que sería un relé de tipo de admitancia que se llama, o relé MO, que es vamos a checar un poco, que tiene una curva característica similar a la que habíamos visto en el origen, que era el círculo con centro en el origen, que era un relé de impedancia. Bueno, el relé de admitancia, su característica es con círculos desplazados del origen, y en el cual acá han marcado las tres zonas que habíamos visto, recuerdan, con este formato, el relé que está ubicado acá con los segundo y tercer escalón de respaldo. Bueno, este es otro formato con segundo y tercer escalón de respaldo. Es decir, acá tenemos siempre la característica de impedancia de la línea y después tenemos las características de protección del relé de distancia en los tres tramos. O sea, su propio tramo, el respaldo del otro tramo y el tercer tramo. Fíjense que acá están expresados el 85% que hablaba Horacio, el 1,44 aproximadamente el dibujo y el otro porcentaje, que abarca un pedacito de la última zona. ¿Se entiende? Rubén. Sí. Hago una pequeña corrección a lo que dije. Yo hablaba de 85, en realidad los números que decía eran con 80% en primer escalón. Entonces 0,8 por 0,8 es 0,64, menos 0,8 aparece el punto 44 que se mete en la segunda. Por eso no me quedaba un poco descolgado cuando hablaba del 44, pero es usando 0,8 para primer escalón, ¿eh? Perfecto. Sí, perfecto, está bien la acotación. En general creo que por lo menos en agua energía acá le poníamos el 85%, pero bueno, eso depende, como hoy cuando no estabas todavía vos conectado, le comentaba yo a los chicos que en realidad esa circunstancia lo determina el analista de las protecciones, ¿cierto? Porque depende de los sistemas, ¿cierto?
Sí, sí, claro, porque eso de 0,44 es si los dos tramos tienen exactamente la misma longitud, ¿no es cierto? Para tramos de diferente longitud las cosas se empiezan a complicar un poquito, pero el concepto es ese, que el último pedacito, sea del 20 o del 15%, lo vamos a cubrir en segundo escalón. Y al tramo siguiente lo vamos a respaldar en segundo escalón, pero no todo, no lo logramos respaldar completo, porque si no nos superponemos con el segundo escalón del último tramo del segundo relé. Claro, correcto. Bueno, y acá tiene otro formato, fíjense, acá tienen 4 zonas, por ejemplo, o 4 escalones. Fíjense, el 85%, bueno, el porcentaje acá, el porcentaje de sigue acá y el porcentaje del otro. Acá tenemos 4 líneas, ¿cierto? Entonces tenemos 4 escalones. Estas formas, un cuadrado, un polígono, un círculo, eso depende de cómo uno quisiera configurar la protección. En los primeros relés que había, que era de tipo electromecánico, su característica era esta que estamos viendo acá, así circular. Los relés de ahora, que son totalmente electrónicos, ¿cierto? Permiten una gran variabilidad de funciones, o sea que pueden tener cualquier forma de acuerdo a la que uno necesite para su sistema, ¿no? Realmente es extraordinario la versatilidad que tiene. Bueno, creo que habíamos visto, bueno, acá teníamos otras características, considerando la resistencia de falla y el tema del sobrealcance y del subalcance, que un poquito hablamos hoy, comentó también Horacio, y después que esto mismo es lo que comentó Horacio, ¿no? Resistencia aparente de la resistencia de falla, con el arco eléctrico y todo eso, y bueno, con esto estaríamos este primer tramo que queríamos mostrarle hoy, ¿no? Después vamos a mandar apuntes sobre esto para que puedan, por acá estos son solamente gráficos, ¿no? Le vamos a mandar la parte complementaria de apuntes y con eso así ustedes lo tienen para leerlo, analizarlo y consultar para más adelante. De cualquier manera, estos datos que estamos dando acá o este tema no interviene, como dije hoy, en las características digamos, en el cálculo que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es lo que habíamos charlado, que habíamos iniciado hoy la charla, que era el tema de ¿cómo es? La parte de protección de sobrecorriente, ¿no? Eso es lo que nos interesa que ustedes lo puedan resolver bien. Nosotros está Miguel, entró Miguel, bien. Nosotros a partir de la semana próxima, si bien estamos en receso, vamos a estar atentos a las consultas que ustedes tengan, porque la idea era, Miguel, ya la última semana de julio, martes 27. Con las exposiciones. Martes 27. Martes 27. Perfecto. Entonces, en estas 2 semanas, si bien no vamos a dar clase, pero sí vamos a estar atentos a las consultas, podemos comunicarnos también vía Zoom, con cada trabajo práctico para que ustedes lo vayan resolviendo, ¿no? Igual en estos días también les vamos a responder sobre los últimos trabajos que han entregado, que inclusive hoy estuvieron entregando los últimos, y algún otro pendiente que haya para marcar algún error, alguna cosa a mejorar, de manera que para esas exposiciones que comenta Miguel, a partir de martes 27, ya podamos ya determinar qué trabajos prácticos están aprobados o qué trabajos prácticos deben corregir, de manera de poder otorgar el cursado o no en cada caso, ¿no? Ya tenemos, Miguel, 2 cosas nos faltaría: determinar quiénes se presentan cada día, por un lado, qué grupos,
y por otro lado entregar los trabajos prácticos, que creo que faltaba solamente el de cargadores. ¿Cuál era el que te faltaba? Ah, de puesta a tierra. De puesta a tierra, sí. Rubén, Sí, una acotación que, si bien seguramente quedó implícito, pero no escuché que se lo aclarara taxativamente. Las curvas características, sean de admitancia o cuadrangular, definen el límite de actuación del relé en cada escalón. La menor es el primer escalón, la segunda. Quiere decir que cuando la medición de impedancia ingresa dentro de esa curva, el relé manda orden de disparo en el tiempo ínfimo en el primer escalón, en un tiempo un poquito mayor en el segundo escalón y mayor tiempo en el tercer escalón. Pero que quede claro que esas curvas son el límite de actuación y bloqueo. O sea, por dentro actúa, por fuera se queda pasivo. perfecto. Sí, Miguel, ¿ibas a decir algo más? Sí, que en principio sería el grupo 1, pero yo di la oportunidad los otros días que se pongan de acuerdo entre ellos a ver quién arranca, y la idea es que sea el martes un grupo, el miércoles otro, y nos tenían que definir la hora, a ver si arrancábamos, por ejemplo, 6 y media de la tarde. Claro, perfecto. Eso lo determinan ustedes, chicos. En todo caso, vía correo, en estos días nos van indicando y dialoguen entre ustedes y nos van diciendo quién va y el horario, justamente, ¿no? Son 6 grupos, así que empezamos el martes 27 hasta el viernes 30 y continuamos después el martes 3 y miércoles 5 de agosto. Bien, y después veríamos a los chicos que claro. están solos, ¿cierto? En cada caso, que de ellos seguramente tendremos trabajos prácticos brillantes, porque ya con la experiencia que tienen y sus características van a ser algo superlativo, entiendo yo. Sí, han tenido oportunidad de pulirlos, de corregir los errores, así que Sí, Gerardo Arias y Horacio Vega, me imagino que nos van a sorprender. Esperemos que sí, ¿eh? No sé si viene mal, pero nos vamos a sorprender. ¿Qué sorpresa va a haber? Sorpresa va a haber. No, seguro. Bueno. Disculpen. Sí. Les quería hacer un comentario a Miguel y Rubén. Sí. No sé si están al tanto de lo que pasó el tema del mantenimiento de Petco. Sí. De que lo pusieron justo en la fecha de exámenes. Sí, no sé ya lo cambiaron. Ah, perfecto, buenísimo. Va a ser 30 de agosto al 3 de septiembre. Bien, perfecto. Igual, ¿esa fecha no sigue en mesas igual? No, porque la mesa va a ser 18, 19 y 20 de agosto. No, pero digo, porque la de julio, por lo general, a veces se extiende un poquito alguna materia. Sí, pero a ver, arrancaría, si se extiende, vamos a suponer que sea la primera semana de agosto. Esto está contemplado del 30 de agosto al 3 de septiembre, el mantenimiento de la Petco. Ah, perdón. Entendí que era lo que tiene es que también nos perjudica para los que damos materia en el segundo cuatrimestre, porque también ya salió el cronograma, las clases arrancan el 23 de agosto. Esto es reciente del día de hoy. Quizá lo del 23 ya estaba avisado de antes, pero por ejemplo, hoy yo me acabo de enterar que no va a haber mesa en septiembre. Me llamó poderosamente la atención. Sí, lo que en realidad sorprende es que no hayan aprovechado el periodo de receso. Pero bueno, ya algo se les habrá trazado. Claro. Bueno, queda menos de un minuto, así que dejamos acá y nos mantenemos atentos a las novedades de ustedes para organizar el trabajo práctico
y las consultas que quieran. No hay problema de hacer, como digo, algún Zoom con cada grupo para ir resolviendo sus problemas, ¿sí? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Perfecto. no hay por qué, chicos, nos mantenemos comunicados entonces. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao.